Pero muy buenos días, feliz sábado para todos. Es un gusto poder volvernos a reencontrar aquí en Radio Maranata FM 106.1, la radio que nos trae esperanza para cada uno de nosotros. Y en esta mañana tan fría, con un clima tan especial, después de compartir un poco de nieve o de ver aquello que hace tiempo no se veía, estamos nuevamente para predicar la palabra de Dios y para poder entonces compartir un mensaje de esperanza en esta mañana tan especial. Realmente queremos darle la bienvenida a todos. Hoy estamos haciendo un tipo de prueba y tal vez esperamos que esto pueda ser continuado. Martín está allí en los controles y estamos también saliendo por el canal de YouTube de la radio, que se ha preparado exclusivamente para que aquellos que desean puedan no solo escucharnos, sino también ver la transmisión en vivo. Si usted quiere comunicarse con nosotros, mandar un mensaje, mandar algún pedido, solicitar algún estudio de la Biblia, usted puede hacerlo a través del WhatsApp o un mensaje de texto al 299-454-4902. 299-454-4902. Mi nombre es Néstor Martínez, soy el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y por supuesto con gusto lo vamos a atender. Queremos invitarlo a buscar la palabra de Dios, de buscar su Biblia, porque en esta mañana nuevamente vamos a abrirla y vamos a disfrutar de su mensaje. En este caso, quiero llevarlos al libro de San Juan, el libro de San Juan, en el capítulo 14, el versículo 27. Vuelvo a repetir, vamos a leer entonces en el libro de San Juan, el capítulo 14, versículo 27, donde Jesús justamente allí nos habla a través de su palabra de algo tan especial que vamos a tratar de poder desarrollar a lo largo de este tiempo que vamos a estar juntos. Y Jesús dijo lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Qué precioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La paz del Señor es algo diferente a aquella paz que este mundo, que esta sociedad nos puede dar. Por eso el Señor me dice a mí: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Vamos entonces a escuchar una melodía a través del himno número 235 y luego entonces vamos a tener una palabra de oración. Si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar, hoy yo puedo
Qué preciosa alabanza, ¿no? Qué lindo es saber que hay alguien que realmente conoce nuestra vida, que hay alguien que conoce nuestro ser y que tiene planes para nuestra vida. Por eso vamos a leer, antes de leer, la palabra de Dios, vamos a elevar una plegaria y vamos a pedir a Dios su bendición. Nuestro buen Dios, eterno Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor, porque podemos estar en esta mañana para compartir tu palabra. Y queremos que realmente tu Espíritu Santo sea quien nos conduzca, quien nos guíe, y que realmente podamos extraer lecciones de vida eterna para nuestra vida. Queremos una bendición especial por cada uno de los oyentes. Tú conoces sus problemas, sus cargas, sus luchas, sus anhelos, y te suplicamos que lo bendigas, que realmente tu Espíritu Santo nos pueda guiar en el estudio de tu palabra y que realmente tu palabra traiga a cada uno de nosotros gozo, paz y esperanza. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, luego entonces de haber leído el texto de memoria de hoy, que justamente nos habla acerca de esa paz que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, vamos a comenzar el tema de esta mañana justamente haciendo una pregunta que creo que todos nosotros vamos a coincidir. Y el tema o la pregunta de hoy, para disparar o como disparador del tema, justamente tiene que ver con los días difíciles. Y tal vez podemos recordar y tal vez te puedo llevar hacia tu memoria, hacia el pasado, tal vez más lejano, más cercano, y preguntarte quién no ha tenido o quién no tiene días realmente complicados o difíciles. Días donde todo está tranquilo, días donde uno tal vez hasta lo planificó en la noche anterior lo que iba a hacer y tiene en su agenda todo aquello que iba a hacer. Y parece tener todo controlado y uno se levanta con tiempo y organiza todo y parece que está todo bajo ruedas o bajo control. Pero en un segundo todo se torna caótico. Todo se torna distinto y aquello que uno había planeado para ese día, las cosas no son tal como nosotros la planeamos. Y la verdad es que creo que más de uno puede decir que esto es una realidad o ha sido una realidad en algún momento. Es más, pasa más a menudo de lo que nosotros deseamos. Yo recuerdo hace unos años atrás, habíamos sido invitados para trabajar en Montevideo, Uruguay. Estábamos viviendo allí en la ciudad de Posadas, Misiones. De repente suena mi celular mientras estaba manejando y era justamente una invitación para trasladarnos a trabajar en la sede de la Iglesia Adventista allí en ese país, en esa capital. Aceptamos con gusto, tuvimos un largo proceso de traslado, de mudanzas, pero una vez ya instalado las cosas comenzaron a sucederse y teníamos distintas responsabilidades. Y como toda oficina, para entrar en esa oficina había una alarma. Y recuerdo aquel día porque habíamos llegado hace muy pocas semanas para trabajar en esa sede y la verdad es que yo me había informado acerca de todo e incluso de cuál era la clave para la oficina, cuál era la clave de la alarma. Simplemente que por un error había anotado un número mal. Alguien me lo había dicho y yo entendí y escribí mal. Y aquella semana tenía un evento muy importante, por lo tanto decidí
llegar más temprano a la oficina para ir acomodando aquellas cosas. Y claro, lo que parecía un día normal se transformó en un caos. Entré a la oficina, abro la puerta, voy hacia la caja de la alarma, coloco el número o el código de la alarma para desactivar la alarma, simplemente que la lucecita roja no se apagaba. Y entonces, en cuestión de unos segundos, comenzó a sonar la sirena de la alarma. Y la verdad es que volví a colocar el número porque pensé que había colocado algún número mal e intenté nuevamente lograr desactivar la alarma, pero la sirena no dejaba de sonar. Por lo tanto, ese día apacible comenzó a pasar en un día sumamente alterado. Mi pulso se aceleró, mi frente se humedeció y mi situación se volvió desesperada porque en medio de esa ciudad la sirena sonaba y esa sirena estaba conectada con la central de policías. Por lo tanto, mientras intentaba hacer algo e intentaba comunicarme con un compañero de trabajo para que me diera los números correctos, la policía también llegó hacia las oficinas de la sede. Y los siguientes 10 minutos fueron no solo ruidosos, sino apremiantes, confusos e irritantes. Es que estaba aturdido no solo por el fuerte sonido de la sirena, de la alarma, no solo por la llegada de la policía, no solo porque a veces uno intenta comunicarse con la persona que tal vez te puede solucionar y tal vez no atiende su teléfono. Y la verdad es que no entendía nada de lo que estaba sucediendo alrededor mío. Por eso lo recuerdo muy bien a ese día. Y ahora quiero llevarte justamente a tu persona y preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tu vida pasó de la calma al caos en menos de un minuto? Tal vez sonó tu celular y una mala noticia llegó a tu vida. Tal vez iba por el centro tranquilo y de repente alguien viene en forma imprevista y produce un choque en tu auto. Tal vez un problema laboral o en el trabajo que uno no pensaba tenerlo con un compañero o con el jefe. E incluso, esto sí me ha sucedido más de una vez, una tarea que llevó días hacerlo en la computadora. Cuando uno prepara especialmente un tema en PowerPoint y uno comienza a buscar las imágenes, las fuentes, trata de darle la mejor ilustración posible para esa presentación. Y de repente uno aprieta una tecla mal y todo se borra en un instante. Qué terrible, ¿no? Es que la vida puede ir de la calma a caos en cuestión de segundos, sin advertencias, sin avisos y sin preparación. La lucecita roja comienza a parpadear y comienzas a apretar los botones y el resultado puede ser paz o pánico. El resultado puede ser calma o caos. Y todo depende de un factor, ¿no? De un factor. ¿Y cuál es ese factor? Simplemente conocer la clave. Tú puedes ir de ese pánico a la paz, de ese caos a la calma si conoces la clave. Para mí esa mañana se transformó en caos. Y si hubiese estado preparado y si hubiese conocido la clave,
en realidad habría triunfado la calma. Por eso quiero llevarte en esta mañana a reflexionar en un día muy peculiar en la vida de Jesús. Y es interesante porque en la Biblia nosotros encontramos muchos momentos de la vida de Jesús. Y ustedes saben que los 4 evangelios están narrados de tal manera que hay cosas que no están en los 4, sino están en 1, en algunos están en 2. En otros incluso están narrados en los 4 evangelios, pero con una mirada totalmente distinta. Y quiero llevarte en esta mañana a recordar, a poder transitar en ese día que algunos lo llaman el segundo día más estresante de la vida de Jesús. Un día terrible en la vida de Jesús. Porque tan pronto él desarmaba una alarma, la otra comenzaba a parpadear. Y San Mateo, allí en el capítulo 14, nos habla de cómo aquella mañana que parecía apacible en la vida de Jesús, de pronto se torna en algo muy triste. Es que recibe la noticia inesperada. Recibe la noticia inesperada. Y la noticia es que aquel rey llamado Herodes, tetrarca, oyendo la fama de Jesús, estamos leyendo San Mateo capítulo 14, dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Y Herodes había prendido a Juan, lo había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque simplemente no le gustaba lo que Juan le decía a Herodes. Y Herodes quería matar a Juan, simplemente que le tenía miedo al pueblo y por eso no había logrado. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de este rey y de sus invitados. Y entonces aquel rey le prometió con juramento darle todo lo que pidiera, y ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y a pesar de que el rey no quería, a causa de su juramento, dice la palabra de Dios, mandó que se le diera lo que ella había pedido y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y le trajeron su cabeza en un plato y se la dieron a aquella muchacha y ella se la entregó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, dice el verso 12, y tomando el cuerpo lo enterraron y fueron a darle la noticia a Jesús. Dice el verso 13, al oír Jesús se apartó de allí solo en una barca. ¡Qué tremenda noticia! La muerte de un familiar es una noticia que duele, que realmente trastorna el día de cualquier persona. Y Juan el Bautista era como un hermano para Jesús. Si bien eran primos de parte de, digamos, la sangre, Juan el Bautista era mucho más que eso. Porque a veces uno tiene familiares donde tal vez la distancia o la forma de crianza no nos hace tan apegados, pero Juan el Bautista y Jesús eran como hermanos. Y yo me imagino
y trato de colocarme en la piel de Jesús, ¿no? Y te llevo a imaginarte lo que sería para ti, para mí, si tu mañana comienza con la pérdida de un ser querido, de un amigo íntimo o de un familiar. Pero esa muerte no es como la que uno a veces está esperando. El año pasado falleció mi abuela de 97 años. Ella vivía en Uruguay y cada vez que sonaba el teléfono y miraba mi celular y era mi papá o mi mamá llamándome, es como que se encendía una pequeña alarma que en algún momento ellos me iban a decir: falleció la abuela, mi abuela materna. Pero yo ya estaba esperando, yo estaba preparado de alguna manera porque sabía que ella estaba muy delicada de salud, que ya los años habían avanzado. Y a veces uno se prepara internamente, aunque nunca está preparado. Pero aquí la noticia de la muerte del amigo de Jesús, de ese familiar, de ese ser tan querido para Jesús, no había sido de muerte natural. Juan el Bautista no había muerto de cualquier forma. Había sido decapitado. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto dolor para Jesús!, ¿no? Aquel ser tan querido, tan cercano, aquel que había sido el precursor, aquel que había allanado el camino, aquel que lo había bautizado, aquel con quien habían crecido. Había sido decapitado por un rey. En realidad, para Cristo su mundo estaba comenzando a ponerse de cabezas abajo, ¿no? Qué tremendo. Sin embargo, los emisarios trajeron más noticias dolorosas. No solo le dijeron a Jesús que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes, sino que el libro de San Lucas, el capítulo 9, el versículo 9, los mismos discípulos de Juan el Bautista le traen la noticia de Herodes y dice el texto bíblico: a Juan yo lo hice decapitar. Y entonces dice así: ¿quién pues es este a quien oigo tales cosas? Estaba hablando de Jesús. Y esto es lo que Herodes había dicho, dice el verso 8. Y miren cómo termina el texto de San Lucas capítulo 9. Y dice que Herodes procuraba verlo. El mismo Herodes que había decapitado la cabeza de Juan estaba interesado en la cabeza de Jesús. El texto bíblico dice: y procuraba verle. Indudablemente, cuando aquí los discípulos de Juan el Bautista le dicen a Jesús que Herodes quería verlo a Jesús, no era simplemente una visita social. Él no quería eso. Por eso es que el texto bíblico dice que con el asesinato de Juan y con su propia vida amenazada, Jesús decide alejarse de aquel lugar por un tiempo. Pero observemos cómo el día transcurre en la vida de Jesús. Comienza con la con la noticia de que su primo había sido decapitado. Continúa con la información de que Herodes quería encontrarse con Jesús a raíz de las cosas que él escuchaba acerca de el Mesías.
Y mientras Jesús decide alejarse de aquel lugar, antes de poder irse, llegan sus discípulos. Y vamos a San Marcos capítulo 6, versículo 3. Y llegan esos 12 discípulos que habían sido comisionados por Jesús. Y en medio de toda esta emoción interna de nuestro Señor Jesucristo, donde no tenía tiempo para asimilar la información, porque cuando hay un ser querido que uno pierde, y más si es trágico, es como que uno necesita asimilarlo y uno necesita tal vez esa tranquilidad, ese espacio, esa intimidad. Llegan los discípulos. Y dice San Marcos capítulo 6, verso 30, que aquellos discípulos llegan hacia Jesús para contarles todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aquellos discípulos llegaban con la euforia de la comisión y de lo que realmente habían podido hacer, y querían hablar con Jesús y querían expresarle todo lo que habían hecho. Por eso a veces cuando leemos el texto no entendemos, a menos que nosotros podamos reunir los 4 evangelios y seguir, digamos, en forma ordenada los acontecimientos, cómo Jesús aquel día pasaba de un estado a otro, cómo Jesús estaba enfrentando una montaña de emociones, del dolor fúnebre, tal vez todavía sin asimilarlo, sin poder procesarlo en su interior, a la marcha triunfal de aquellos discípulos que ni siquiera habían preguntado a Jesús qué era lo que le estaba sucediendo, sino que querían hablar y querían contar y querían expresarle todo aquello que habían logrado. Y entonces quiero llevarte a esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste que tus emociones corrían como por una montaña rusa debido a los eventos inesperados? ¿Cómo te sentiste? Porque además de todo esto, los discípulos no fueron solos a Jesús. Aquellos discípulos venían con una compañía muy particular. Y miren lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que aquella compañía que traían los discípulos era nada más y nada menos que 5.000 personas. Pero el texto narra solo la compañía de los hombres. Los eruditos dicen que calculan más o menos 25.000 personas, contando a las mujeres y los niños. 25.000 personas que se agolpaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo con un deseo particular. El verso 31 del capítulo 6 de San Marcos dice que eran muchos los que iban y venían. ¡Qué interesante! Eran tantos que aún ni siquiera tenían tiempo para comer, dice el texto bíblico. ¡Wow! ¿Cómo habrá sido eso, no? ¿Cómo habrá sido eso? Era tanta la demanda que los discípulos ni Jesús tenían tiempo para comer. Yo he tenido que realizar varios eventos a lo largo de mi vida, y uno de ellos fue el primer congreso de jóvenes allí en Uruguay, cuando estaba en esta sede, con 800 personas durante 4 días. Una mochila impresionante, donde se te cierra el estómago, donde uno no puede comer, donde dormía 2 o 3 horas, donde todo el mundo demandaba algo, porque los jóvenes son así, y porque a pesar de que tenía armado distintos equipos para la cocina, para las actividades, para los eventos, para
los momentos de reflexión, la seguridad, el deporte. Cuando mi celular llamaban era porque había algo que resolver y no sabían cómo hacer. Y a veces mientras todos dormían uno no podía dormir, de tanto estrés y de tanto trajín que uno tenía. Y yo te pregunto en esta mañana, la primera es, ¿cuál es tu reacción bajo situaciones estresantes? Porque cuando las personas pasan bajo estrés, no todo el mundo reacciona de la misma manera. Hay personas que cuando enfrentan situaciones de estrés entran en pánico, donde se ponen tensos, se perturban y perturban a los que están alrededor. Hay personas que sufren de parálisis, entonces quedan tan paralizados que no pueden tomar ninguna decisión. E incluso hay personas que tienen una reacción de huida. Se sienten tan abrumados que solo quieren huir. La verdad es que no sé con cuál te identificas. Pánico, parálisis, huida. Te pones tenso, tensa. ¿Te quedas tan paralizado que no puedes tomar ninguna decisión? ¿O te sientes tan abrumado o abrumada que solo deseas huir? Entonces la pregunta es ¿cómo podemos encontrar la calma en medio del caos? Te invito a escuchar el himno 435 y después de escuchar este hermoso tema vamos a develar el secreto. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega
Qué precioso himno, ¿no? Qué precioso himno. La verdad es que cuando uno escucha este himno, es alentador saber que Dios conoce, Dios sabe, y Dios puede realmente entender nuestra vida. Y decíamos, ¿cómo podemos encontrar la calma en el medio del caos? Para muchos esta montaña rusa es un pan de cada día, ¿no? Para muchos la vida es así. Y es por eso que entramos en ciertas circunstancias de nuestra vida que no podemos vivir tranquilos. Quiero llevarte al libro de Isaías, el capítulo 26. Y este texto es maravilloso porque aquí justamente dice que Dios promete la paz. Pero es algo interesante. ¿A quién Dios le da paz? Y dice Isaías capítulo 26, versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿No es algo extraordinario? Yo creo que si hay algo que nosotros debemos aprender es a confiar mucho menos en nosotros mismos y mucho más en Dios. Y tal vez muchas de las situaciones que nosotros enfrentamos y que no hacen que nuestra vida sea lo que nosotros queremos que sea, es porque simplemente estamos acostumbrados a resolverlo todo por nosotros mismos. Tal vez porque nosotros confiamos en lo que podemos hacer y no le damos el espacio a nuestro Señor Jesucristo. O tal vez simplemente porque no confiamos en lo que nosotros sí realmente podemos hacer. Hay muchas personas que tienen exceso de seguridad propia, pero también hay otros que tienen exceso de inseguridad propia. Y tal vez lo que han escuchado en su vida es lo que no pueden hacer. Y se olvidan de lo que sí pueden hacer. O tal vez confiamos tanto que no le damos a Dios el espacio. Conversaba de hecho hace un tiempo atrás con alguien que no conocía al Señor y él decía: yo estaba acostumbrado a resolverlo todo y a hacer todo y a no depender de nadie. Pero miren qué interesante, ¿no? Porque acá dice el Señor: tú guardarás en completa paz a aquel en quien cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y déjame decirte que la paz que el Señor está hablando aquí no es la ausencia de problemas, porque la vida siempre tiene problemas, porque la vida siempre trae ese momento difícil, aún inesperado, aún cuando todo parece estar bajo control. Pero en medio del caos, en medio de los problemas de la vida, uno puede tener una paz interna. Por eso el Señor dice que guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y aquel que pone su confianza no en sí mismo, sino en Dios. Por eso el verso 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Yo no sé cómo está tu vida hoy. Tal vez hay algo que te preocupa realmente, tal vez estás atravesando un momento de un problema de salud. A veces estás atravesando algún momento donde tienes que resolver algo que no sabes cómo hacerlo. Un problema familiar con los hijos, un problema laboral. El apóstol San Pablo, allí en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6 y 7, justamente le habla a su iglesia y le dice lo siguiente: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y miren cómo dice el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
Esa paz que no la podemos obtener de ninguna otra manera que no sea proveniente de Dios. Dice el apóstol, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No es algo maravilloso? Por nada estéis angustiados o desesperados o afanados. Porque uno se preocupa, pero cuando uno se afana, se angustia. Pero cuando uno aprende a colocar en oración delante de Dios sus problemas, entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento es capaz de guardar tu corazón, mi vida, tu vida, en Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 16. Nosotros encontramos otra declaración del apóstol Pablo, y justamente dice allí, y el mismo Señor o el mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera. Es decir, que nuestro Dios es un Dios que provee aquello que ninguna otra persona en este mundo puede darnos. Y nosotros podemos acompañar a aquellas personas que realmente atraviesan momentos difíciles. Pero jamás podemos brindar lo que el Señor nos puede dar. Esa paz que solo proviene del cielo. Pero el tiempo avanza rápidamente y no quiero quedarme con la meditación por la mitad. Por eso quiero seguir a Jesús en ese día lleno de emociones, donde parecía una montaña rusa, donde Jesús entra repentinamente en esa aflicción, donde recibe esa noticia de peligro, pero tan pronto como Jesús recibe ambas noticias, llega el júbilo y la gritería de sus discípulos. Y es por eso que los eruditos dicen que ese día era uno de los días más agitados de Jesús. Y déjenme decirles que estamos lejos del final del día de Jesús. Y Jesús entonces decide hacer algo. Yo quiero hablar acerca de eso porque en realidad Jesús no solo decía las cosas con lo que él hablaba, sino con lo que él hacía. Jesús enseña no solo diciendo, sino haciendo. Y tal vez muchas veces nosotros no reparamos en aquellos pequeños detalles de Jesús. Por eso San Marcos, el capítulo 6, el verso 31, Jesús le dice algo a sus discípulos. Y Jesús le dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Por eso en el verso 32 es donde Jesús decide subir a un barco junto a sus discípulos y cruzar el mar. Jesús quería un respiro. Él quería un tiempo para orar, para evaluar. Un tiempo sin multitudes ni exigencias. Y Jesús eso era lo que le quería enseñar a sus discípulos. No importa cuán cargado esté tu día. No importa cuán cargada esté tu agenda. Lo que Jesús nos quiere enseñar a través de este texto bíblico es que todos nosotros necesitamos tomar un tiempo para estar a solas con Él. Y esto es lo extraordinario, porque nuestra vida debe aprender a confiar y a descansar en lo que el Señor puede hacer. Por eso, no sé si recuerdan aquel salmo donde justamente el salmista le dice, siéntate a mi diestra
Mientras tanto yo coloco a tus enemigos por estrado a tus pies. Siéntate a mi diestra. Qué interesante, ¿no? Es que cuanto más tenemos para hacer, menos nos sentamos a los pies de Jesús y menos evaluamos la importancia de dedicar tiempo para estar a solas con Jesús. Y más complicado se vuelve el día. Y mucho menos preparado estamos para enfrentar los embates que la vida nos da. Y por eso llegamos a los colapsos. Por eso la gente, ¿verdad?, sufre tanto de infarto del miocardio, o problemas de derrames cerebrales, o problemas de tensiones, o de, ¿verdad?, problemas musculares. Por eso la gente también toma muchas pastillas para tranquilizarse, para relajarse. Por eso es que vivimos como vivimos. Qué maravilloso texto de San Marcos capítulo 6, verso 31. Venid vosotros aparte a un lugar. Y el verso 32 dice que y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. A veces nosotros pensamos que si no hacemos nosotros las cosas, nadie lo va a hacer. Y lo que el Señor está diciendo aún en este texto, mira, no importa cuán urgentes sean las cosas, necesitamos un tiempo para estar a solas. Necesitamos un tiempo para conectarnos con la fuente de la paz. Y tal vez te hago esta pregunta en esta mañana. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor a estar sentado a su diestra, al estudio de la Biblia, al estudio de la oración? Y tal vez no tenemos tanto tiempo porque las tareas de la casa, porque los hijos, porque la mochila de un montón de cosas que hay para hacer, que no tenemos tiempo. Aprende de Jesús. Porque el Señor quiere darnos esa paz. Pero solo la podemos recibir cuando nos sentamos a su diestra, cuando en realidad nosotros le damos tiempo a Jesús para que Él obre en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y decíamos que Jesús tenía un plan, pero la gente tenía otro. Decíamos que el día de Jesús todavía no había terminado. Porque a pesar de que Jesús se apartó para tomar un tiempo para estar a solas con sus discípulos, San Lucas capítulo 9, versículo 11, relatando ese mismo día de Jesús, dice que aquellos hombres que habían seguido a sus discípulos y que demandaban de Jesús tenían otros planes para Jesús. Y dice, cuando la gente lo supo, le siguió. Qué interesante. Es que en realidad cuando tú más atiendes a las personas, más demandan. Por eso es que cuando Jesús llega a Betania, se llevó la sorpresa de las sorpresas. Los planes de Jesús nuevamente son interrumpidos. Y lo que Jesús buscaba y lo que Él obtiene no es exactamente lo mismo. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa eso? ¿Cuántas veces tenemos la intención de pasar un día agradable, pero en vez de eso, repentinamente todo se dio vuelta en nuestra vida? Es que a veces hay que tomar tiempo también para apagar este equipo maravilloso llamado celular, ¿no? Y en realidad es bueno que por la noche apagues el celular, lo pongas en silencio, lo pongas modo avión, cuando uno está por comer, cuando uno tiene tiempo para estudiar la Biblia. Porque si hay algo que el enemigo de Dios quiere quitarnos es ese tiempo a solas con Jesús.
Y no importa cuánto la gente demande, si no aprendes a estar en conexión con la fuente de paz, entonces tú tampoco podrás dar, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y decíamos, ¿cuánto tiempo o cuántos momentos en nuestra vida obtenemos distinto a lo que nosotros esperábamos? ¿Y por qué está esta historia? ¿Y por qué esto está en la Biblia? Porque en realidad a Jesús también le pasó. Y a mí me encanta saber que tenemos un Dios que sabe cómo nos sentimos en esos días donde son tan apremiantes que no hay tiempo de recuperarse de una cosa cuando llega otra. Jesús sabe cuando realmente nosotros vivimos momentos apremiantes. Porque un día también a Jesús el pulso se le aceleró, sus ojos también fueron cansados, su corazón se había apesadumbrado. Él sabe lo que significa soportar grandes tragedias. Y si hay un texto bíblico maravilloso, es el libro de Hebreos, donde justamente el apóstol Pablo expresa allí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, aquello que realmente hace ese Dios un Dios distinto. Porque dice, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿No es maravilloso saber que Jesús ha pasado exactamente todo aquello que uno tiene que pasar? Es muy difícil entender a otra persona cuando uno no ha pasado por lo mismo. Solo uno puede entender al otro cuando uno vivió algo de la misma magnitud. Y Dios dice que Jesús vivió todo lo que tú y yo podemos vivir. Por lo tanto, Dios está al tanto de las luchas que cada uno de nosotros tenemos, de los dolores de la vida. Es esta la razón para que las 4 porciones de la Biblia, de los 4 evangelios, registren este momento, este día de Jesús. La crucifixión de Jesús no está en los 4 evangelios. Está allí en los 4 evangelios, pero no hay otra. El bautismo de Jesús no está en los 4 evangelios. La tentación no, ni siquiera el nacimiento de Jesús. Pero sí está este día. ¿Por qué? Para que si en algún momento de tu vida te preguntas si Dios entiende por lo cual estás pasando, Él te responde a través de este día donde Él vivió lo que tal vez ni siquiera nosotros vivimos. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice lo siguiente: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Y San Juan capítulo 11 narra el momento donde también Él enfrentó la muerte de aquel hombre tan amado por Él como fue Lázaro. San Juan capítulo 11, versículo 33 y 35 narra una vivencia poderosa de Jesús en sus emociones. Dice Jesús entonces al verlas llorando, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¡Wow! Es más, narra el texto del verso 35 que Jesús lloró.
porque a Jesús le conmovían las lágrimas de Marta y de María. Y se conmueve cuando tú y yo atravesamos momentos difíciles de la vida. Se estremeció en espíritu y se conmovió. ¡Qué tremendo! Mis queridos oyentes, Jesús puede entender nuestras debilidades, puede entender cómo nos sentimos y cómo realmente tú y yo podemos encontrar lo que nadie puede darnos. Por eso, si hay un pasaje extraordinario en la Biblia, es aquel que está ya en San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Y hacia el final de nuestra reflexión, nosotros encontramos que Jesús hace una invitación. Esa invitación tan poderosa de venir a Él. Y me encanta porque Jesús dice, venid a mí todos. Y cuando Él dice todos, indudablemente, no hay nadie exceptuado. Todos son todos. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y miren cuál es el resultado. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí, dice Jesús. Ven. Ven con tus cargas, con tus luchas, con tus emociones, con tus dudas. Venid a mí todos. Todos aquellos que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí y hallaréis descanso. No el descanso físico, sino el descanso del alma. Porque cuando nosotros compartimos nuestras cargas con Él, entonces se hace más ligera, se hace más llevadera. Por eso en la vida de Jesús encontramos que no siempre las cosas fueron tan fáciles. Y eso me lleva a recordar aquel día cuando, en medio de una gran tormenta, que parecía que ese barco que albergaba a sus discípulos parecía hundirse, como tal vez la vida de muchos en medio de las tormentas parece hundirse. Jesús se levanta y exclama, calla, enmudece. Y en un instante todo volvió a la normalidad. Deja que Jesús actúe en tu vida. Siéntate a su diestra. Deja a Jesús tus cargas. Ven a Él. Porque solo Él puede hacer que tú puedas descansar. Aquel Dios que había calmado la tormenta les había dado paz. Esa paz que solo tú y yo podemos experimentar si aprendemos a confiar y a colocar nuestras cargas en Él. Por eso quiero cerrar con aquel texto que comenzamos, de San Juan el capítulo 14. San Juan el capítulo 14, el versículo 27. Jesús te dice a ti y a mí, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Vamos a escuchar una última melodía musical de un himno precioso bajo el número 432.
como el siervo, un himno precioso. Y luego entonces vamos a tener una plegaria de oración. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Con este pensamiento entonces vamos a tener una plegaria de oración para cerrar el tema en esta mañana. Te alabamos, Señor, porque hemos podido abrir tu palabra. Gracias porque podemos tener ese Dios maravilloso que nos invita a ir hacia Él, porque tú nos prometes esa paz que este mundo no nos puede dar, porque tú, Señor, puedes darnos esa fortaleza en medio de las pruebas y de las dificultades. Suplicamos tu bendición sobre cada uno de los oyentes y que realmente, Señor, tú seas nuestro sostén en todo momento de nuestra vida. A ti te damos nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos oyentes, entonces ha sido un gusto poder compartir en esta mañana el tema de hoy. Quiero recordarles que a las 17 horas estará el pastor Remigio Orozco en vivo también aquí en la radio, y que el próximo sábado 10:45 con gusto vamos a estar nuevamente para exponer la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Si hay alguna duda, si quieres estudiar la Biblia, tienes alguna pregunta, puedes comunicarte entonces con nosotros al 299-454-4902. Que el Señor te bendiga.